En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta ¿Qué es el hombre? Capítulo 2, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestro tema ¿Qué es el hombre? En todos estos estudios hemos visto juntos en el espejo de la palabra de Dios para describir cuál es la verdadera interna del hombre. Brevemente voy a resumir lo que hemos visto. El hombre es un ser trino creado a semejanza de un Dios trino. Dios es revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Tres elementos, una personalidad. Segundo, la rebelión del hombre contra Dios causó la dislocación y el mal funcionamiento de todas las áreas de su personalidad. Tercero, a través del milagro de la regeneración, Dios ha hecho provisión para la restauración del hombre en todas sus áreas. Dios tiene un plan para cada una de las áreas restauradas de la personalidad humana, su espíritu, su alma y su cuerpo. Vimos que las tres funciones principales del espíritu regenerado están todas relacionadas con Dios. Son la adoración, la comunión y la relación. Las tres funciones del alma están todas centradas en el yo, la voluntad, el intelecto, las emociones. Las funciones del cuerpo son ser el templo de Dios, la habitación de Dios, el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo toma en su residencia en el templo, entonces estamos obligados a presentar nuestros miembros a Dios, el Espíritu Santo, rendirlos como esclavos o instrumentos del propósito divino, y cuando el cuerpo es entregado al Espíritu Santo, es santificado o apartado para Dios. Hoy voy a hablar del programa de Dios para controlar al hombre regenerado. ¿Cómo se relacionan los tres elementos del hombre regenerado? Esta es una pregunta de suma importancia porque pudiésemos ser regenerados, pero si no sabemos cómo funcionar, después no alcanzaremos muchos de los propósitos de Dios para nosotros y también muchas de sus bendiciones. Voy a comenzar diciendo esto: en el plan de Dios la personalidad humana no es una democracia. Hemos oído tanto de la democracia que creemos que todo tiene que funcionar sobre esta base. Dios no funciona con base en la democracia y no está dentro de su propósito que la personalidad humana regenerada funcione sobre esa base. Dios gobierna al hombre definitivamente desde arriba a través de su elemento más alto, su espíritu. El espíritu regenerado se relaciona directamente con Dios. El espíritu regenerado está unido al Señor y por medio de ese espíritu, por medio de su vínculo con Dios, Dios gobierna y dirige al hombre. Por tanto, el hombre solo puede tener éxito en su vida regenerada cuando su espíritu está en contacto y entregado a Dios y el resto de su personalidad entregada a la dirección de Dios que recibe por medio del espíritu. Quiero decir esto enfáticamente: Dios gobierna al hombre desde arriba por medio del espíritu. A su vez, el alma del hombre debe estar sujeta a su espíritu y el cuerpo sujeto a su alma. Así que el espíritu gobierna el alma gobierna el cuerpo. Ese es el propósito de Dios. El éxito depende de la operación de ese orden. Voy a darle un ejemplo de David, de su espíritu exhortando a su alma. El Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Note que David habla de su alma. Por lo tanto, no es un alma la que habla, su espíritu habla a su alma. La parte suya relacionada con Dios habla a la parte relacionada con el yo suyo. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vea usted, el alma es tan variable, cambia mucho porque se relaciona consigo misma y con el mundo externo, pero el espíritu que es relacionado con Dios no es variable. David siente desesperación, pero su espíritu habla a su alma. Vamos, sacúdete, es tiempo de alabar a Dios, no te entregues a ese humor. Encontramos el mismo concepto en el Salmo 103, versículo 1 al 5. Es David quien habla nuevamente. Bendice alma mía a Jehová, ya sabe que no es el alma hablando sino su espíritu, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya sabe usted que el Espíritu Santo se relaciona siempre con Dios, siempre ve a Dios como digno de ser alabado. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Note los beneficios de Dios alcanzando el alma y el cuerpo. David habla de la sanidad de las enfermedades y la prolongación de nuestra juventud.
Así es la manera en que el hombre regenerado debe de funcionar. El espíritu se relaciona con Dios, el espíritu da dirección al alma y a través del alma esa dirección divina y esas bendiciones divinas fluyen hasta el cuerpo. Veamos brevemente las responsabilidades especiales de cada elemento del ser humano. Primero, la responsabilidad del espíritu es comunión continua con Dios y adorar a Dios. Cuando hay cierta separación entre el espíritu del hombre y Dios, vienen los problemas. La función del espíritu es mantener una comunicación continua con Dios y una adoración todo el tiempo. La función del alma es la sumisión y negarse a sí mismo. Recuerde que la rebelión comenzó con el alma y que el alma ha estado infectada con la rebelión. El gran problema del alma humana es la rebeldía, el egocentrismo, el imponerse. Yo quiero, yo pienso, yo siento, yo soy importante, sírveme. Y antes que Dios pueda funcionar como Dios quiere, ese tiene que cambiar. Ahora las palabras de Jesús en Mateo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es el primer paso para seguir a Jesús? Negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa decirle no. No al alma. Mi alma dice yo quiero, pero yo digo. No lo que quieres es importante, la voluntad de Dios está sobre la tuya. Mi alma dice yo pienso, pero mi respuesta es no, lo que piensas no es importante. Lo que Dios dice está sobre lo que piensas. Mi alma dice yo siento. Mi respuesta es lo que sientes no es importante. La revelación de Dios es la cierta. Tus sentimientos son variables y no puedes depender de ellos. Por eso cambias de humor. Sacúdete, no es lo que quieres, ni lo que pienses, ni lo que sientes. Me niego a mí mismo. Jesús sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo se pierde la vida? Yo lo entiendo de esa manera, entregando el ego rebelde que es el alma, renunciando a la clase de vida que está en el alma. El alma voluntariamente acepta su muerte, llega a la cruz, a su vida, y una nueva vida se abre totalmente para el alma. Una vida que fluye de Dios por el espíritu hasta el alma. Ahora la función del cuerpo en esa relación que ya hemos visto es la de proveer un templo puro para el Espíritu Santo y ofrecer miembros entregados como esclavos para hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Quiero añadir a esas palabras que yo creo personalmente que todo creyente tiene la obligación de mantener su cuerpo en las mejores condiciones, viéndolo como el templo de Dios y sus miembros como instrumentos para Dios. Para darle una idea de la interrelación de estos tres elementos, el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre regenerado, quiero tomar una clase de experiencia que tiene. Yo diría una experiencia corriente correspondiente en ese área del hombre, su espíritu, su alma y su cuerpo. Voy a usar ciertas palabras de una forma específica. En el área del cuerpo esa experiencia es placer físico, en el área del alma la experiencia es felicidad y en el espíritu es gozo. De manera que tenemos placer en el cuerpo, felicidad en el alma y gozo en el espíritu. Lo importante es saber distinguir lo que tenemos en el alma y lo que tenemos en el espíritu. Note usted que la felicidad depende de las circunstancias, por lo tanto es variable, pero el gozo depende de Dios, únicamente por lo tanto es invariable. Podemos ser muy infelices y aún tener gozo. Pienso en la felicidad como un joven en su carro deportivo, un día de primavera con su novia al lado, paseando y sintiéndose dueño del mundo. Es feliz. 6 meses después es invierno y su novia lo ha dejado, su auto está descompuesto y está lloviendo y se siente infeliz. Esa es la felicidad, depende de las circunstancias, pero el gozo es una cosa del espíritu y depende únicamente de Dios. Oiga lo que dice David en el Salmo 43. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. David se sentía deprimido, agobiado, las cosas estaban en su contra, se sentía infeliz, pero él conocía la solución para la infelicidad. Es volver a comunicarse con Dios por el Espíritu. Cuando estoy en comunicación con Dios, Dios no cambia, no hay circunstancias con Dios. Dios es invariable, inmutable, la fuente eterna de gozo. En el Nuevo Testamento Pablo dice esto en Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En cierto sentido, esta es la experiencia máxima para el cristiano, gloriarse y regocijarse en Dios. Ese es el espíritu relacionado con Dios, gobernando todo el ser, y aunque las circunstancias estén en contra nuestra, el gozo es todavía nuestro en el espíritu por medio de una relación inmutable con un Dios inmutable. Bueno, pero nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para hablar de lo que significa que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén completamente santificados y guardados.